Se dirigió a la habitación de Tamarat. Lo que vio lo dejó sin aliento. Su esposa dormía en la misma cama que su sobrino. Estaban completamente vestidos. Se abrazaban como si nada hubiera pasado. Hola. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos adentramos en otra historia impactante de la vida real, y esta vez nos lleva hasta Mandalay, Myanmar. A ver, como padres, siempre quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Sueñan con que tengan una vida estable, exitosa y sin problemas. Pero a veces, esa preocupación los lleva a pensar demasiado en todo, sobreanalizando situaciones, especialmente cuando se trata de relaciones y decisiones de vida, incluso si, desde afuera, todo parece estar bien. Y no solo pasa con los padres, también con otros familiares, que insisten en que todo debe ser normal, sin cuestionar lo que creen que es el destino. Pero, ¿qué pasa cuando esas creencias resultan estar completamente equivocadas? Si necesitas una prueba, prepárate, porque esta historia es una de esas en las que todo comienza de forma relativamente común, hasta que las cosas se tuercen de una manera que nadie vio venir. Suena increíble, pero cada parte es real. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en los detalles y analizar juntos qué fue lo que realmente ocurrió. Antes de meternos de lleno en la historia, no olvides darle like, dejar un comentario, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Queremos que esta historia llegue a la mayor cantidad de personas posible. Ahora sí, entremos en materia. Todo comienza con Darunee, una mujer nacida en 1966 en Monjwa, Myanmar. Profesora de profesión y muy comprometida con causas sociales, Darunee siempre había sido una persona activa y determinada. Tras el nacimiento de su hija menor, ella y su familia se mudaron a Mandalay, donde asumió el cargo de directora en una fundación local. Su esposo, Chanarong, trabajaba como funcionario en el Departamento de Agricultura y Avicultura, lo que lo obligaba a viajar con frecuencia a zonas remotas, dejando a Darunee a cargo del hogar. Para 2015, su hijo mayor se había mudado a Naypyidaw para estudiar en la universidad, dejando solo a su hija menor, Ploy, que en ese momento cursaba el segundo año de secundaria. Darunee tenía fama de ser una madre estricta y disciplinada, hasta el punto de que algunos familiares decían que ella era quien realmente llevaba las riendas en casa. Chanarong, por su parte, era un hombre paciente que, aunque solía perder en las discusiones con su esposa, no dejaba que eso lo afectara. Ese mismo año, Darunee recibió una llamada de su hermano menor en Monjwa. Su sobrino, Tamarat, llevaba 2 años sin estudiar y sin conseguir un trabajo estable. Quería mudarse a Mandalay para buscar oportunidades. Así que, con 21 años, Tamarat llegó a casa de Darunee con la esperanza de quedarse allí mientras encontraba su camino. Pero Darunee, que siempre había priorizado la educación, tenía otra idea en mente. En lugar de dejar que trabajara de inmediato, le propuso que intentara ingresar a la universidad. Le prometió que, si lograba aprobar el examen de ingreso, ella cubriría todos sus gastos de matrícula y manutención. Con ese incentivo, Tamarat se esforzó al máximo y, a finales de 2015, logró entrar en la Universidad Nacional de Mandalay. Desde entonces, vivió con Darunee, quien cumplió su promesa y se hizo cargo de todos sus gastos. En ese mismo año, Ploy terminó la secundaria y comenzó a estudiar economía y administración en otra universidad en Mandalay. Aunque estaban en instituciones diferentes, Ploy y Tamarat tenían una excelente relación y solían estudiar juntos. Con 3 años de diferencia entre ellos, Tamarat era más como un hermano mayor para ella. La vida parecía ir bien para Tamarat. Destacaba en la universidad y seguía las reglas de su tía sin problemas. Pero en su segundo año, Darunee empezó a notar algo que le parecía fuera de lugar. Nunca había presentado a una novia en casa. Al principio, ella solo lo mencionó de manera casual, preguntándole en varias ocasiones si había alguien especial en su vida. Sin embargo, Tamarat siempre le respondía lo mismo: quería centrarse en sus estudios primero. Le preocupaba que una relación pudiera distraerlo, sobre todo porque aún estaba en su 3er semestre. Pero a Darunee le costaba creerlo. Su sobrino estaba a punto de cumplir 24 años y, aún así, no mostraba el más mínimo interés en salir con alguien. Para ella, eso no tenía sentido. Después de todo, ella misma se había casado a los 23. La duda comenzó a carcomerla. ¿Estaba ocultando algo? ¿Tal vez tenía una relación secreta? Cuando volvió a preguntarle,
Tamarat reafirmó que su prioridad era graduarse pronto para poder ayudar económicamente a su familia en el pueblo. Su padre, un granjero, estaba enfermo, y él sentía que debía apoyarlo antes de pensar en el amor o el matrimonio. Sin embargo, por más convincente que sonara su explicación, Darunee seguía teniendo una espina clavada. No podía dejar de preguntarse, ¿por qué no puede empezar a salir con alguien? En estos tiempos, hasta los adolescentes tienen pareja. Y su inquietud aumentó aún más cuando se dio cuenta de que Tamarat pasaba mucho tiempo con su amigo de la universidad, Bona. Los veía entrando y saliendo juntos, pasando horas en la habitación de su sobrino, riendo y estudiando. Algo en esa dinámica le resultaba diferente. Incluso habló con su hija, Ploy, sobre ello. Pero Ploy no veía nada raro. Son chicos siendo chicos, mamá, le dijo con tranquilidad. Bona es su amigo de la universidad, solo están haciendo tareas juntos. Tamarat ni siquiera se planteaba la idea de salir con una chica. La vida universitaria ya era bastante intensa de por sí. Tener amigos con quienes estudiar y pasar el rato era suficiente. Ploy hacía lo mismo, así que para él no había nada raro en eso. Pero Darunee no lo veía con los mismos ojos. Algo le hacía ruido. Y entonces, en octubre de 2016, pasó algo que terminó por sacarla de sus casillas. Un día, vio a Ploy en una librería con un chico y no pudo contenerse. En cuanto tuvo la oportunidad, la enfrentó directamente. Siempre andas con chicos, estudias con ellos, sales con ellos, hasta vas a la librería con ellos. ¿No te parece raro? ¿Por qué no tienes amigas? No me extraña que no consigas novio, siempre estás rodeada de hombres. Aquí hay algo que no cuadra. Las palabras golpearon a Tamarat como un balde de agua fría. Nunca imaginó que su tía pensara así de él. Se puso de pie frente a Darunee y su tío, intentando mantenerse sereno. Solo estoy concentrado en mis estudios. Salgo con mis amigos porque me ayudan con la escuela. No estoy interesado en tener novia ahora mismo porque, para empezar, mi tía paga todo. Primero quiero graduarme. No quiero terminar como algunos de mis amigos, siempre peleando con sus novias y distrayéndose. Necesito mantenerme enfocado. Hizo una pausa y preguntó con calma. ¿Alguna vez me has visto actuar raro o hacer algo inapropiado con mis amigos? No, ¿verdad? Pero Darunee no iba a soltar el tema tan fácil. Tienes más de 23 años. ¿Hasta cuándo vas a esperar para salir con una chica? Tamarat suspiró, conteniendo su frustración. Lo sé, tía. Sé que ya no soy un niño, y precisamente por eso quiero terminar mi carrera lo antes posible. También quiero ayudar a mis hermanos pequeños con sus estudios. La discusión siguió hasta que Chanarong, su tío, intervino para calmar las cosas. Darunee, aunque molesta, se retiró a su habitación, pero su cabeza no dejaba de dar vueltas. Los días pasaron y la tensión seguía en el aire. Tamarat, sintiendo la presión, decidió pedirle a Bona que dejara de ir a su casa por un tiempo. Incluso intentó salir con algunas chicas, pero ninguna le convencía. Entonces, uno de sus amigos, Nipaporn, le dio una idea. Si tu tía está tan insistente, ¿por qué no le presentas a una chica? Así te deja tranquilo. Al principio, a Tamarat le pareció una locura. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Un mes después, convenció a Nipaporn para que le ayudara con el plan. Así que un día, le presentó a Darunee a Nipaporn como su novia. Le dijo que llevaban 2 semanas juntos, después de conocerse hacía más de un año. La reacción de Darunee fue justo la que esperaba. Estaba encantada. No tardó en bombardear a Nipaporn con preguntas sobre su vida. Y aunque Nipaporn ya tenía novio, que, por suerte, estaba fuera de la ciudad, hizo el esfuerzo de pasar por la casa de Darunee de vez en cuando para mantener la farsa. Por fin, todo parecía estar en calma. Cada domingo por la noche, Tamarat decía que iba a casa de su novia, cuando en realidad se quedaba con sus amigos. Mientras tanto, Nipaporn seguía con su vida, sin moverse de casa y respondiendo a las llamadas de su verdadero novio. Todo iba bien hasta la noche del 2 de enero de 2017. Esa tarde, a las 7 de la tarde, Tamarat pidió permiso para ir a ver a Nipaporn. Sus tíos, contentos con su relación, le dijeron que debería traer a su novia los domingos también, no solo entre semana. Él, sin más remedio, sonrió y prometió que lo haría pronto.
Unas horas después, Darunee recibió un mensaje de un amigo. Le decía que había visto a Tamarat salir del cine con 2 chicos. Para probarlo, le mandó una foto. La imagen no era del todo clara, pero la ropa de Tamarat era inconfundible. Darunee se quedó helada. Él le había dicho que estaba en casa de Nipaporn, pero ahí estaba con su amigo Bona. Cuando Tamarat regresó a casa, ella no perdió el tiempo y lo enfrentó de inmediato. ¿Por qué me mentiste? Él intentó calmarla. Nipaporn tuvo una emergencia familiar, así que los planes cambiaron. Pero Darunee no le creyó ni por un segundo. «Ah, ¿sí? ¿Y entonces por qué estabas en el cine con Bona? ¿Él es tu verdadero novio?» Al día siguiente, Darunee fue más allá. Exigió que tanto Bona como Anubat fueran a su casa para aclarar las cosas. Los dos admitieron que, efectivamente, habían ido al cine juntos, justo como mostraba la foto. Pero para Darunee eso no era suficiente. Miró fijamente a Anubat y, con rabia contenida, soltó. «No tienes que defenderlos». La tensión en la habitación subió como la espuma. Fue entonces cuando el señor Chanarong, su esposo, perdió la paciencia. «Esto es demasiado», gritó. «Estás tan obsesionada con esto que ya acusas a todo el mundo. ¿Qué tiene de malo que 3 amigos vayan al cine? Tienen que construir un puente, trepar árboles o secuestrar a la esposa de alguien para que te parezca normal». Su explosión tomó a Darunee por sorpresa y los dos comenzaron a discutir acaloradamente. Pero, de pronto, Chanarong se tambaleó. Su rostro se tensó de dolor, le faltó el aire y, sin previo aviso, se desplomó en el suelo. El pánico se apoderó de la casa. Lo llevaron de urgencia al Hospital Regional de Mandalay. Mientras lo atendían, la familia esperaba con el corazón en la garganta. Después de aquello, Tamarat empezó a pasar menos tiempo en casa. Se sentía asfixiado por las constantes sospechas de su tía y, frustrado, intentó encontrar un trabajo para independizarse y pagar sus estudios. Pero nada salía como esperaba. Aún así, seguía visitando a su tío de vez en cuando, aunque cada vez por menos tiempo. El 5 de enero de 2017, después de clase, regresó a casa y, como era de esperarse, se encontró con otra ronda de reproches de Darunee. Esa vez, Ploy no estaba ahí para defenderlo. Ella estaba en el hospital, cuidando a su padre. Por el bien de sus estudios, Tamarat decidió guardar silencio. Pero esa noche, alrededor de las 10 de la noche, Darunee entró en su habitación con una actitud extrañamente juguetona. «Mañana llévame a casa de Nipaporn», le dijo con una sonrisa desafiante. «Quiero conocer a sus padres y preguntarles si realmente estás saliendo con su hijo. Seguramente saben que siempre estás ahí». Tamarat sintió que su paciencia llegaba al límite. Por un momento estuvo a punto de estallar. Pero entonces, se le ocurrió algo. Si su tía quería una prueba, él se la daría. En un movimiento inesperado, la agarró y la empujó sobre la cama. La besó. Para su sorpresa, Darunee no se resistió. Al contrario, con los ojos brillando de desafío, lo retó. «Sigue. Demuestra que eres un hombre de verdad. Demuestra que eres normal». El momento se intensificó. Lo que ninguno de los dos notó fue que Ploy acababa de llegar a casa. Con las llaves aún en la mano, abrió la puerta de la habitación y se quedó helada. El impacto la dejó sin palabras. Sin hacer ruido, retrocedió lentamente y salió de la casa, sin que ninguno de los dos se percatara de su presencia. Regresó al hospital de inmediato. A la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, después de enterarse de lo sucedido, Ploy se quedó dormida en el sofá del hospital, agotada y confundida. Mientras tanto, el señor Chanarong, que aún no terminaba de asimilar todo lo que le habían contado, tomó una decisión. Sin avisar a nadie, salió en silencio del hospital, tomó un taxi de regreso a casa y entró sin hacer ruido, usando la llave de su hijo. Se dirigió a la habitación de Tamarat. Lo que vio lo dejó sin aliento. Su esposa dormía en la misma cama que su sobrino. Estaban completamente vestidos. Se abrazaban como si nada hubiera pasado. Pero para él, eso era la última gota. Su rabia explotó. Sin pensarlo, se dirigió a la cocina, tomó un cuchillo y, con el corazón desbocado, se preparó para enfrentarla. Cuando Darunee finalmente despertó y apareció en la escena, tenía el rostro desencajado, como si aún no entendiera del todo lo que estaba pasando. Con voz temblorosa,
Explicó que se había quedado dormida en la habitación de Tamarat después de hablar con él la noche anterior. Pero su marido no se tragó la historia. Lleno de rabia, la agarró del pelo y le gritó con los ojos encendidos de furia. ¿Qué demonios estabas intentando demostrar con tu sobrino? Su voz retumbó en la casa. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Es el hijo de tu hermano. Darunee intentó defenderse. Se retorció, forcejeó y, en un intento desesperado por soltarse, incluso le mordió la mano. Solo quería saber si Tamarat era realmente normal. Espetó. Vive bajo mi techo, está bajo mi cuidado, si algo le pasa, es mi responsabilidad. Pero esas palabras solo avivaron la furia de Channarong. La discusión se tornó cada vez más violenta, los gritos se intensificaron hasta que, de repente, todo se volvió caos. Tamarat irrumpió en la cocina. Lo primero que vio fue el cuerpo de su tía en el suelo. Había sangre. Mucha sangre. La piel de Darunee estaba pálida, sus ojos, vidriosos. El cuchillo todavía goteaba en la mano de su tío. Channarong, respirando con dificultad, miró a su sobrino y, con voz seca, le ordenó: «Llama a la policía. Y a una ambulancia». Pero ya no había nada que hacer. Darunee, con apenas 51 años, estaba muerta. Durante el juicio, Channarong contó su versión de los hechos. Dijo que había aguantado durante años. Años de humillaciones. Años de desprecios. Años de acusaciones sin sentido. Lo había intentado todo, pero su esposa nunca lo había respetado como cabeza de familia. Siempre lo vigilaba. Siempre lo dudaba todo. Siempre pensaba que él le escondía algo. Y ese día, simplemente, explotó. A lo largo de su matrimonio, Darunee había sido la sombra de Channarong. Irrumpía en su oficina sin previo aviso, lo acusaba de estar con sus compañeras, hacía escenas de celos sin razón alguna. Nunca tuvo pruebas, solo corazonadas. Pero eso no la detenía. A veces, llegaba al punto de la violencia. Si una compañera de trabajo tenía el escritorio demasiado cerca del de su esposo, Darunee la atacaba. En una ocasión, incluso golpeó la motocicleta de una de ellas, obligándola a pedir un traslado. Pero lo más grave llegó cuando su ira alcanzó a una mujer mayor. La madre del líder de adoración de su iglesia le había enviado un mensaje de texto con el horario de una reunión de oración. Algo completamente inofensivo. Pero Darunee lo tomó mal. La enfrentó cara a cara y, sin previo aviso, la agarró por el cuello. Nadie denunció el hecho. Y quizás por eso, su comportamiento nunca cambió. Channarong lo había soportado todo. Pero lo que nunca pudo aceptar fue cuando su esposa empezó a volcar su obsesión en Tamarat. Lo vigilaba, lo espiaba, lo acusaba de cosas sin sentido. Cuando Ploy, su hija, fue testigo de una de esas escenas, Channarong supo que todo se estaba saliendo de control. Y cuando recordó lo que su esposa solía decir, todo cobró sentido. ¿Cómo sabemos si Tamarat es realmente un hombre?, le decía. ¿Debería pedirle a Ploy que lo ponga a prueba? ¿O debería hacerlo yo misma? Si no puede hacerlo, no es normal. ¿Qué chico no querría estar conmigo o con Ploy? Esas palabras lo aterrorizaron en su momento. Pero nunca pensó que pasaría de ser un simple comentario a una realidad. Por su parte, Tamarat reconoció su error. Se disculpó con su tío. Se disculpó con su prima. Pero su primo no pudo perdonarlo tan fácilmente. Tendrías que haber ignorado sus acusaciones. No debiste involucrarte de esa forma, le dijo, con la voz llena de rabia. Tamarat explicó que su tía había sido quien inició todo, que él no supo cómo reaccionar en ese momento, y que, de alguna manera, se sentía responsable de lo que había sucedido después. Esa confesión se convirtió en un punto clave para la defensa de Channarong. Su abogado, Saun Rotik, argumentó que la verdadera víctima de toda esta historia era él, que había sido traicionado, que no era un asesino, sino un hombre empujado al límite. Cuando el caso llegó a juicio en el Tribunal de Distrito de Mandalay, ocurrió algo inesperado. Tamarat y su tío terminaron defendiéndose mutuamente, dejando al abogado completamente desconcertado. Pero el juez ya tenía su decisión tomada. El 24 de agosto de 2017, se leyó el veredicto. El señor Channarong fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de su esposa, Darunee. La sentencia fue dura,
15 años de prisión. Para Tamarat, las cosas tampoco salieron bien. A sus 24 años, fue condenado por mala conducta y sentenciado a 15 meses tras las rejas. Muchos consideraron su castigo excesivo. Algunos expertos en derecho señalaron que su tía lo había acorralado, que había sido una víctima más en toda esta historia. Creían que si el tribunal hubiera escuchado los testimonios de sus amigos, tal vez habrían entendido lo atrapado que se había sentido. Pero nada cambió. Incluso después de una apelación meses más tarde, el juez se mantuvo firme en su decisión. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?